Poquito rojo. Bien. Entonces, este es nuestro primer día de clases. Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida y el- quisiera en esta hora, bueno, minutos que me queda para terminar la clase, simplemente presentar el programa de la materia, cómo vamos a proceder, lo que está básicamente en el sílabo. Espero que hoy noche termine los detalles y les envío a sus correos el institucional o en la lista que tengo. Verán, voy a utilizar la lista de dirección de correos electrónicos del semestre pasado. Si es que alguien prefiere cambiar la dirección por otra, por favor, comuníquense a mi correo de Gmail, no el institucional, sino el de marcelovascones@gmail.com. En caso de que deseen recibir las notificaciones a otra dirección. A ver, entonces también subiré el sílabo al, a la plataforma del e-virtual a la que tienen ustedes que subir las distintas tareas que vamos a realizar en este ciclo y donde realizarán también los exámenes, tanto el interciclo como el final. Bien, entonces, empecemos. El nombre de la materia es Lógicas Alternativas. Es una continuación del semestre pasado en el que vimos lógica clásica. Eh, Cuando hablamos de lógicas alternativas, estamos queriendo decir que aparte de la lógica clásica, bivalente, verifuncional, existen otros sistemas que compiten con la lógica clásica y según proponen los lógicos, tratan de rivalizar o hacerle la competencia a la lógica clásica. Nosotros vamos a concentrarnos en un sistema especial de lógicas no clásicas, una que admita grados de verdad y la contradicción. ¿Sí? Entonces, voy a empezar aclarando un poco esos términos que en realidad son técnicos. ¿Sí? Verán, nosotros vimos una definición de lógica que era la que manejaba Copy. ¿Sí? Les voy a dar otra definición un poquito más complicada, pero me parece que es mucho más amplia, es técnica. Recordemos cuáles eran las características esenciales de la lógica clásica. ¿Sí? Voy a abreviar como LC. A ver, no sé si ya, ahí. La lógica clásica, bueno, es un sistema formal que básicamente para los propósitos de nuestro curso se caracteriza por tener un par de valores, ¿sí? Estoy hablando de lógica bivalente, ¿sí? El conjunto de los valores de verdad, es decir, aquello que nosotros asignamos a las oraciones o enunciados solamente pueden ser dos entidades, o la verdad o la falsedad. Desde el ciclo pasado, nosotros estamos utilizando los números 1 y 0 para cumplir esta función de representar la verdad y la falsedad. Ahora, el, las características, a ver, nosotros el semestre pasado simplemente
la mayoría de las veces hablábamos de verdadero o falso, verdad o falsedad. Pero en este ciclo vamos a ser más precisos con respecto a la lectura que tiene. Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí, el mismo? Disculpe, no puedo atenderle. Voy a cortar. Muchas gracias. Disculpen, una llamada no deseada. El uno no va a significar simplemente verdadero, sino totalmente verdadero, 100% verdadero. Y el cero no le vamos a entender simplemente como falso, sino totalmente falso, absolutamente falso. No verdadero en absoluto. Es decir, estamos aquí ante dos extremos, ¿sí? O totalmente verdadero o totalmente falso. Ahora, las características de esos dos valores son dos, ¿sí? La primera es que son valores, verán aquí la letra B está simbolizando el conjunto de los valores de verdad, ¿sí? Y aquí las llaves significa conjunto. El conjunto de valores de verdad solamente está compuesto de dos elementos, el 1 y el 0. Ahora, ¿cómo son esos elementos? En primer lugar, son mutuamente excluyentes, ¿sí? Y conjuntamente exhaustivos. Bien, antes de avanzar, les recuerdo que el video de todas las clases estará subido al Google Drive y ustedes podrán acceder igual que el semestre pasado. Si es que por cualquier razón no pudieron asistir a la clase sincrónica, pueden mirarlo en otra ocasión, ¿sí? Entonces, por esa parte, pierdan cuidado, no hay problema si es que en alguna ocasión, por alguna razón, no pueden asistir a clase. Bien, entonces, fíjense, la primera característica significa que ninguna oración puede tener ambos valores de verdad. En la lógica clásica, ninguna oración puede ser verdadera y falsa. El, Eso, entendido en términos de 1 y 0, significa que ninguna oración puede a la vez ser totalmente verdadera y totalmente falsa. Y la segunda característica de que son conjuntamente exhaustivos significa que entre ambos elementos, el 1 y el 0, agotan la totalidad de asignaciones de valores de verdad a la oración. Bien, por estas características podemos decir que la lógica clásica es bivalente, solo tiene dos valores de verdad. En la historia de la lógica, a comienzos del siglo XX aparecieron sistemas que rechazaron uno u otro de ambos supuestos. Y fue así que, por ejemplo, si no estoy mal, alrededor del año 1903 o 1905, se inventó el primer sistema de lógica multivalente. En otra clase les voy a hacer una brevísima historia de las lógicas no clásicas. Si es que introducimos un valor diferente del 1 y el 0,
Entonces, entramos en unas lógicas que se llaman, en general, multivalentes. Si tiene 3 valores, se llama trivalente. Si tiene 5 valores, será una lógica pentavalente. Nosotros en este curso hemos de utilizar una lógica trivalente. Vamos a simbolizarla con la A mayúscula y un 3 suscrito. ¿Ya? En esta lógica A3, el conjunto de valores de verdad se extiende a 3 valores. No solamente tenemos el 1 y el 0, se conservan, necesitamos ambos valores, pero se añade otro más, el medio. ¿Sí? Bien, obviamente hay sistemas que son infinivalentes, tiene infinitos valores de verdad, y por otra parte, desde aproximadamente 1949, o más en sentido estricto 1965, aparecieron lógicas que admitían que una misma oración puede ser a la vez verdadera y falsa. ¿Sí? Entonces, esta es una lógica trivalente, es un ejemplo de una lógica multivalente. ¿Sí? Y aparte de, bueno, las lógicas multivalentes son las que no creen que este par de valores agoten la totalidad de valores de verdad de una oración. Y aquellas oraciones que rechazan este supuesto de que la verdad y falsedad se excluyen mutuamente son las lógicas llamadas paraconsistentes. ¿Sí? Una lógica paraconsistente es una lógica que tolera la contradicción. ¿Sí? Entonces, esas son 2 maneras de distanciarse de la lógica clásica, bivalente, o añadiendo más valores de verdad, aparte del 0 y el 1, o admitiendo que una misma oración, bajo el mismo aspecto, simultáneamente tenga tanto la verdad como la falsedad. ¿Sí? Bueno, y obviamente puede haber sistemas de lógica que tengan ambas características a la vez, que sean multivalentes y paraconsistentes. De hecho, los sistemas que nosotros vamos a manejar, aparte de A3, van a ser el sistema AJ y el sistema AQ. ¿Sí? Bien, AQ es de lógica cuantificacional y el AJ es de lógica sentencial. A ver, obviamente hay otras maneras de alejarse de la lógica clásica, pero vamos nosotros a concentrarnos únicamente en estos 2 aspectos. Ahora, en una próxima clase voy a dar una justificación filosófica de por qué deberíamos rebasar, superar. En realidad es un ampliar o extender la lógica clásica tanto con valores de verdad como con la admisión de la contradicción. Si me resta un poco de tiempo, empezaré con esa tarea al final de esta hora. Entonces, les digo, en el siglo XX, desde la primera década, o en realidad desde el primer lustro del siglo XX, se han inventado
sistemas no clásicos de lógica. Y nos vamos a concentrar en un sistema particular, en un enfoque particular que sea a la vez multivalente, es decir, grados, que se hable de grados de verdad, y un sistema que admita la contradicción. ¿Sí? Entonces, vamos a combinar tanto grados de verdad como contradicción. ¿Sí? Bien, ahora el libro que vamos a seguir, a estudiar, lo voy a subir a la plataforma en el e-virtual y ustedes se van a descargar y les voy a dar el número de páginas que les recomiendo ustedes impriman y es lo que vamos a utilizar como texto de estudio. Es el libro Rudimentos de Lógica Matemática, escrito por Lorenzo Peña. Y, a ver, está publicado en Madrid por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. No recuerdo exactamente en qué año. Posiblemente es alrededor de los años 90, es decir, hace unas 3 décadas, más o menos. Lorenzo Peña fue mi profesor, tuve la suerte de ser su alumno en Quito cuando hice la licenciatura. Yo estaba, si no recuerdo mal, en tercer ciclo o en segundo año en todo caso, y ahí pude familiarizarme con este sistema y en realidad yo me considero un discípulo de Lorenzo. Y entonces, yo cuando fui a Estados Unidos a la maestría, eh, estudié con dos lógicos famosos, uno de ellos Nicolás Rescher y el otro Robert Brandom. Entre ambos tenían una lógica, un sistema de lógica paraconsistente. No hay un único sistema de lógica paraconsistente, hay varios. En el propio texto, si ustedes tienen interés, pueden leer en el apéndice, hay una revisión de los sistemas de Richard Rutley, que, bueno, él se cambió del apellido a Richard Silvan, es uno de los que fundaron un modo de concebir la lógica para consistente, modificando la concepción del condicional. Es una lógica relevantista. Otro de los famosos que han propuesto una lógica para consistente es un matemático brasileño, Newton C.A. da Costa. Hay también otro profesor, Diderik Battens, él es belga, trabaja en la Universidad de Gante. Uno de los primeros que propusieron lógicas multivalentes es Peirce. Ya en otra clase iremos viendo un poco con detalle en qué consiste la novedad de estos sistemas. Bien, ahora veamos cuestiones procedimentales. Tenemos dos aprovechamientos, el 1 y el 2, cada uno de 25 puntos. ¿Cómo se van a ganar esos puntos? Simplemente realizando los deberes, las tareas. Al igual que en el ciclo anterior, tendrán ustedes en cada aprovechamiento aproximadamente unas 15 tareas en los 2 meses, lo cual quiere decir que tendrán aproximadamente un par de deberes cada semana y se irá acumulando en los 2 meses, ya se hacen por lo menos unas 16 tareas. ¿Y qué nomás vamos a ver? Verán, en primer lugar, al igual que en la lógica clásica, en primer lugar tenemos que dominar la notación simbólica.
decir, tenemos que aprender a formar oraciones que estén correctas según las reglas de formación del sistema. Eso es simplemente cuestión de utilizar la simbología, ¿sí? Haremos ejercicios de simbolización. A ver, nosotros no vamos a usar el mismo método, las mismas reglas, la misma notación que utilizaba Copy. El Copy utilizaba una notación que es una variante de una notación con profusión de paréntesis. Nosotros, con la notación que vamos a aprender en este ciclo, nos vamos a ahorrar paréntesis, corchetes. En vez de eso, vamos a utilizar un punto reforzante. Esa es la notación que se llama a lo Church. ¿Sí? Church es el apellido de un lógico cuya notación es la que vamos a seguir. Ejercicios de notación. ¿Sí? A ver, notación. Haremos ejercicios de transformar, o si quieren ustedes traducir, una fórmula que esté escrita con profusión de paréntesis a la notación a lo Church. ¿Sí? Church en inglés significa iglesia. Ese es el apellido de este lógico famosísimo, Alonzo Church. Les propondré oraciones en castellano, en español, y tendremos que traducir a la notación simbólica. Ese es otro tipo de ejercicio que tenemos que realizar. En tercer lugar, haremos cálculo de tautologías, pero no solamente en lógica clásica, utilizaremos para esta sección la cuestión de la lógica trivalente A3. ¿Sí? Para el cálculo de tautologías, y haremos un repaso brevísimo, corto, de lo que son las tablas verticales, pero sobre todo lo que me interesa es que ustedes aprendan el método de reducción al absurdo. ¿Sí? Reducción al absurdo. Creo, si no estoy mal, creo que vimos este método el ciclo pasado. En todo caso, si no hemos visto, lo vamos a aprender, ¿sí? No estoy presuponiendo prácticamente casi nada. Empezaremos, a ver, no sé si en el caso de William Arrobo, usted conoce algo de lógica clásica. Profe, la verdad, lo básico y un poco más así, lo que he ido aprendiendo con el tiempo, sí. Ya. Pero sí, bueno, sí voy a dar para estar al día con usted, así. Ya, perfecto. Quizás en su caso le voy a pedir que en caso de que alguna explicación que yo dé no esté clara, por favor, con toda confianza, usted me consulta, me hace pregunta estando en clase y trato de solventar alguna dificultad que se presente. ¿Sí? Profe. Sí le voy a pedir un poco de bibliografía, sí, eso al final. Así. Ya, nosotros el ciclo pasado empleamos el texto de Copy, es un texto famosísimo. Había más de una veintena de reimpresiones o reediciones.
La última ya fue hecha o la penúltima con otro autor que seguramente le ayudó para hacer las actualizaciones, ampliación y revisión. En todo caso, eso fue el ciclo pasado. Ahora, Listo. sobre la base de ese estudio, nosotros vamos a añadir grados de verdad y la contradicción, lo cual significa que vamos a tener un vocabulario lógico más amplio, otros signos. Vamos a tener dos negaciones, dos condicionales, aparte del bicondicional, una equivalencia propiamente dicha. Entonces, en vez de tener unos 5 símbolos, vamos a tener 9 o 10, ¿sí? Y entonces va a ser un poquito no quisiera emplear la palabra complicado, pero es simplemente más de lo mismo, ¿sí? Entonces, le ruego, ponga de su parte para que en la medida de lo posible pueda igualarse, y cualquier dificultad estoy a las órdenes, sí, por favor. Listo, muchas gracias, profe. Bien, a las órdenes, ¿sí? Bien, ahora, entonces, fíjense, cálculos de tautologías, sobre todo es el método abreviado. En vez de realizar toda la tabla y vamos a manejar oraciones de extensión moderada, no vamos a hacer ni las más largas ni las más cortas, puede ser que nos topemos con una tabla, digan ustedes, por ejemplo, de cuatro variables. Podríamos, recuerden ustedes, nosotros teníamos una fórmula de n a la k, ¿sí? Donde que n era el número de letras esquemáticas, supongamos que sea 4, PQRS, y la K era el número de valores de verdad. Si vamos a manejar 3 valores, entonces esto es 4 al cubo, lo que significa 4 por 4 por 4, igual 16 por 4, 64. ¿Sí? Entonces, nosotros no vamos a hacer una tabla de verdad de 64 líneas para ver si es que en alguna de ellas la fórmula, el funtor principal, recibe el valor 0. ¿Sí? En vez de eso, más bien, simplemente estudiamos la posibilidad, como hipótesis, de si puede o podría haber una línea de esas 64 en las que es consistente, es lógico que el funtor principal sea 0. Ese es el método de reducción al absurdo. Entonces, puede ser que simplemente en una línea ya tengamos la respuesta. Sabemos que es o tautología o no tautología, en lugar de hacer 64 líneas de la tabla, ¿sí? Entonces, estaremos en esto un mes, tal vez 5 semanas, todavía no tengo la planificación. Aproximadamente con unas 4 semanas terminamos de ver tautología, y luego de eso viene demostración de teoremas, ¿sí? Es decir, vamos nuevamente a utilizar reglas de inferencia, pero ya no vamos a manejar un conjunto simplemente de unas 10 reglas, 11 reglas de inferencia, ya vamos a manejar más de 30 reglas, y tampoco vamos a tener simplemente 10 principios lógicos. Recuerden, creo que teníamos numerados del 11 al 19, ya no recuerdo. Vamos a manejar una lista de teoremas, los que se han ido probando con anterioridad y rebasan la cantidad de 100, ¿sí? Entonces, es simplemente más largo, más extenso, ¿sí? Propiamente cuando pasemos eso es deducción, ¿sí? Prueba de teoremas. Entonces, en clase, bueno, y esto va a ser tanto en lógica sentencial. Les decía que vamos a utilizar el sistema AJ, y para la lógica cuantificacional, cuando tengamos los cuantificadores existe y todo, ahí utilizaremos el sistema AQ.
¿sí? También, obviamente, estos sistemas son tanto el uno como el otro, son multivalentes y paraconsistentes. Bien, entonces, para cuando lleguemos al interciclo, que será todavía no tenemos fecha, eso tiene que determinarlo el señor decano. Yo calculo que para el 7 de diciembre, es decir, cuando estemos empezando si no estoy mal, la 8ª semana de clases, cuando estemos a medio ciclo, ya tendremos los exámenes interciclo. Entonces, hasta esa fecha, ¿sí? Cuando estemos más o menos en bueno, tal vez 9ª semana, no sé, ya nosotros habríamos estado deduciendo teoremas por lo menos un par de semanas, posiblemente 3. Y hasta ahí va a ir el examen interciclo. ¿Sí? Entonces tendrán notación, simbolización, ejercicios de tautología por reducción al absurdo y deducción de teoremas en la lógica sentencial. En la lógica sentencial nos pasaremos más de un mes, posiblemente unas 6 semanas, y al final del ciclo ya será para enero, mínimo unas 2 semanas, espero que unas 3, pasaremos a lógica cuantificacional. ¿Sí? Y con eso terminaremos el ciclo. Bueno, terminamos clase, si no estoy mal, el 5 de febrero. ¿Sí? Ese es el calendario oficial que rige para toda la universidad, excepto para medicina, que ellos se alargan, creo que un par de semanas más, reglamentariamente a nivel nacional. Pero nosotros terminamos el 5 de febrero y la semana siguiente exámenes finales. El examen final es acumulativo. Entonces, verán, resumiendo, el aprovechamiento 1 va a venir hasta deducción en AJ. ¿Sí? Y cuando estemos ya a mitad de enero, ahí llegaremos a Q, la lógica cuantificacional, y tendremos que nuevamente deducir teoremas, pero que tengan que ver con los cuantificadores, el todo y el existe. ¿Sí? Ok, entonces, ese es el programa, el contenido de este curso. El examen final va a ser acumulativo, entrará ahí toda la materia, tendrán ustedes, y es solamente ejercicios, no hay nada de teoría. Yo les propongo ejercicios y ustedes tendrán que encontrar la respuesta, resolver. Obviamente todo esto es virtual. Entonces, veamos el sistema de evaluación. Les decía que tenemos 2 aprovechamientos, 1 y 2, reglamentariamente, y les decía, habrá mínimo 16 deberes en cada bimestre, en cada aprovechamiento, y de esos 16 o 20 deberes, de ahí sacaré 25 puntos. Y ahí es simplemente que ustedes suban una foto de la primera página del deber al e-virtual y ahí reciben su calificación. Al final del bimestre, el sumo, califico, saco el total y ahí tienen su aprovechamiento 1. Solamente por realizar los ejercicios que les iré dosificando. Siempre empezamos por lo más sencillo, lo menos complicado, lo más fácil, y gradualmente va aumentando la dificultad. Igualmente procederemos con el segundo aprovechamiento. Nuevamente tendrán ustedes de entre 15 a 20 tareas repartidas durante los 2 meses de diciembre y enero. En enero también habrá los últimos deberes, o quizás uno solo, y con eso saco el aprovechamiento 2 sobre 25 puntos más. ¿Sí? El examen interciclo igual vendrá sobre, ahí tendrán ustedes
el que demostrar que han aprendido la materia. ¿Sí? Entonces, habrá ejercicios de transformación de una notación de profusión de paréntesis a la notación a lo Church, que es la que vamos a utilizar. Ejercicios de simbolización, yo les pongo oraciones en español y ustedes tienen que seleccionar cuál es la simbolización correcta. Y ahí no pueden equivocarse. Si es que está un paréntesis de más, un paréntesis menos, un punto más, un punto menos, que esté una letra faltando o sobrando, ya les merma el puntaje. ¿Sí? Acá tendremos que ver si es que la fórmula es tautológica o no. Al igual que el semestre anterior, el cuestionario de los exámenes, mejor dicho, el tiempo que ustedes van a tener para realizar el examen va a depender del número de preguntas, pero ustedes, si recuerdan lo que sucedió con lógica clásica, va a ser más o menos similar. Ya no recuerdo cuántas preguntas les puse, pero digamos, el espíritu del cuestionario va a ser lo mismo, ¿sí? Pero que ahora, en lugar de trabajar con simplemente 2 valores de verdad o con unos pocos funtores, vamos a tener 3 valores de verdad y más funtores, ¿sí? Bueno, entonces yo todavía no he subido al e-virtual el texto que vamos a seguir. Ya les voy a mandar una primera tarea, que empiecen a leer la introducción. Si no estoy mal, creo que es propiamente la introducción. Y bueno, en realidad hay 2 textos de estudio. El otro también fue escrito por Lorenzo Peña. ¿Sí? A ver. ¿Sí? A ver, está haciendo el reflejo en la ventana. No sé. A ver, creo que voy a... Ya. Lorenzo Peña, él tiene otro libro que fue publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, Introducción a las Lógicas No Clásicas. De ahí he seleccionado, creo que unos 3 capítulos, son unas pocas páginas. También tengo el archivo PDF, voy a subir hoy noche o mañana máximo a la plataforma para que ustedes se puedan descargar y tener para uso personal. Bueno, entonces es eso, el contenido, el método de evaluación y la bibliografía básica de lectura obligatoria. Les recomiendo que ustedes lean la explicación bueno, cuando llegue su tiempo, no les digo en este momento, de varios principios que se van probando. Cuando hablamos, fíjense que el título del curso no es lógica alternativa, ¿sí? Sino que está en plural. ¿Sí? Lógicas alternativas. ¿De cuántos sistemas de lógica hay? Seguramente hay cientos de sistemas. ¿Cuáles de ellos deberíamos escoger y por qué? Ese es un asunto al que voy a dedicarle atención en una próxima clase. Es necesario, no es una cuestión dogmática o injustificada. Tenemos que razonar por qué escogemos un sistema multivalente paraconsistente y qué relaciones tiene con la lógica clásica. ¿Sí? Bueno, eso es más bien un asunto de
filosofía de la lógica, pero que en alguna medida tenemos que abordar para que se vea que hay una motivación, un porqué. Tenemos que estudiar lógicas que no sea la clásica con la que estamos familiarizados. Bueno, ya se me acaba la clase. No sé si hay alguna inquietud que ustedes quisieran en este momento plantear. Marcelo, ¿puedes repetir el nombre de los dos libros, por favor? El uno es Rudimentos de Lógica Matemática y el otro es Introducción a las Lógicas No Clásicas, de Lorenzo Peña. Y están en internet, pero yo les subo. Si ustedes entran al sitio, a la página personal de Lorenzo, su dirección es Lorenzo Pena, o sea, la ñ no está en la dirección, es pena, .es, las dos letras iniciales de España. Y ahí están en 3 idiomas, inglés, francés, español, entran en español y ahí van a ver creo que es, si no estoy mal, el anaquel, esa es una sección donde están los libros de él y ahí pueden encontrar, ¿sí? Bueno, chicos, se me acabó la hora, me voy a despedir y nos vemos. Por favor, estarán atentos, yo les voy a enviar un correo con la primera tarea que quisiera que la realicen, es simplemente leer la introducción de Rudimentos de Lógica Matemática. Yo les voy a dar las páginas y las instrucciones. Estén atentos al correo. Una buena tarde y un gusto volverlos a ver. Muchas gracias. Hasta luego.